Muy buenas, bienvenidos a todos. Estamos Buenas. aquí. Gràcies, Juan. Gràcies, Roberto. Victoria, fantàstic. Moltes gràcies també. Bueno, hemos oído las dos entrevistas y me gustaría empezar con una ronda de preguntas y cada uno de vosotros le dais una opinión, una vuelta, ¿no? Por ejemplo, me ha gustado mucho la frase que tú de alguna forma, Juan, corroborabas, la frase de Roberto, aquello de que la pasión, primero la pasión y después el éxito ya vendrá. De hecho, ¿cómo lo confirmabas? No directamente, pero sí con los argumentos que nos ibas yendo, ¿no? ¿Creéis que se puede exportar a cualquier ámbito estas conclusiones? Por ejemplo, Roberto. Absolutamente. Es decir, al final el éxito es un conjunto de cosas. Es decir, si la pasión no la encuentras a nivel relacional, tampoco la tendrás a nivel profesional. Es decir, todo es un conjunto y al final, en todo ello, hay una cosa importante que a veces los ingenieros, lo digo también por experiencia y por errores que yo he cometido. Al final, uno también cuando se enfoca también, pone una pata, un pie en el ámbito universitario, en el ámbito académico, es también para mostrar aquello que te hubiera gustado que te dijeran, ¿no? Como estudiante. Claro. Y el ingeniero tiende mucho a desacreditar o a quitarle importancia a todo aquello que es relativo a la inteligencia emocional. El ingeniero suele ser extremadamente analítico y eso es muy importante, pero al final lo que lleva a que una idea se transforme en algo poderoso, en algo tangible, algo que dé solución a alguien y genere valor, es al final cómo introduces la inteligencia emocional en el proyecto, a través del equipo y también entendiendo al cliente. Y también eso lo puedo trasladar también a la generación de equipo, ¿no? Y luego, si queréis, podemos hablar de emprendeduría y estas cosas, que también es muy interesante para los ingenieros y para otro tipo de perfiles, porque a veces nos enfocamos mucho también demasiado en el trabajo cuenta ajena, pero también hay que valorar lo otro, ¿no? La emprendeduría. Y muchas veces la generación de la idea es muy importante, pero yo diría que por mi experiencia, porque la experiencia también se basa en el fracaso, ¿no? Claro. Que la idea es muy importante, pero una idea puede fracasar muy fácilmente. Claro. ¿Tú qué opinas de esto, Juan? Pues que sí, que realmente se puede extrapolar a cualquier ámbito, ¿no? Sí. Yo qué sé, se me ocurre, porque ahora estamos planificando una barbacoa con los compañeros de la empresa, que hacer las cosas con pasión y con ganas se puede hacer en cualquier lado y es lo que acaba llevando al éxito, ¿no? De cualquier cosa. Si haces las cosas a desganas, encuentras errores o Claro. acabas teniendo errores y acabas no disfrutando el camino, que yo creo que es lo que acaba siendo un poco el objetivo, ¿no? De disfrutar lo que estás haciendo y no tanto de lo que vas a conseguir, sino de hacerlo con pasión. Solo me sale esa palabra, pero disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Me ha llamado la atención que unos perfiles de ingeniero que vosotros estáis promoviendo justamente para llegar a vuestro lugar de trabajo, los dos más o menos estáis coincidiendo en lo mismo, unos perfiles de ingeniero en organización, pero básicamente técnico, ¿no? Cosas industriales. Le deis tanta importancia al factor emotivo. ¿A qué atribuís esta doble, ¿no? Esta doble vertiente? Por ejemplo, yo creo, Juan. Sí, disculpar que me cuele, pero No. Yo creo que todo se debe a que trabajamos con personas. Es una
una cosa súper importante y que muchas veces se obvia, sobre todo en las ramas técnicas, ¿no? Que aunque tú estés, digamos, encargado de un producto o de un elemento que no sea una persona, tienes que trabajar codo con personas, tienes que relacionarte con personas y en el peor de los casos tienes que gestionar personas, ¿no? Entonces, digo en el peor de los casos, pero realmente es una cosa que es el día a día, ¿no? Lidiar con las personas, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta al poner en práctica todos esos conocimientos técnicos que estaba comentando yo antes, que tienes que ponerlos con personas. Que las personas pueden tener un perfil o pueden tener, digamos, una forma de actuar que parece previsible, pero realmente luego te van sorprendiendo para bien y para mal, ¿no? Las cosas, no sé, a mí mismo me pasa. Hay días que normalmente soy bastante estable, pero hay días que me levanto más animado y otros días que me levanto menos animado, ¿no? Como todos. Por A o por B, o porque he dormido bien o porque he dormido mal, ¿no? Entonces, claro, tienes que gestionar esto, ¿no? Gestionar esto para ti y para lo que estás haciendo, ¿no? Las emociones, básicamente. De hecho, Roberto, le dabas mucho peso a crear equipo, ¿verdad? Claro. ¿Crees que es tan importante para Es fundamental. Para las empresas incluso, no solo para tu puesto de trabajo? Es absolutamente fundamental. No hay que olvidar que, a ver, cuando enfocamos un equipo, y si lo hacemos a nivel de ingeniería, por ejemplo, podemos cometer el error de poner perfiles muy similares, ¿vale? Que al final son como autodestructivas entre ellos, porque si pones muchos analíticos en una misma creación, pues al final van a acabar analizando y no haciendo, ¿vale? Claro. Y entonces la idea acaba siendo autodestructiva, aunque sea muy buena. No hay que olvidar que también que el ingeniero es un creador, ¿vale? Entonces, la emoción, la libertad y la experiencia tiene que fluir. Y con perfiles iguales no fluye. Tenemos que tener a alguien que lidere, tenemos que tener a alguien que rompa paradigmas. Es decir, Claro. ¿por qué se hace así? Vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, ese es el hándicap que yo veo también cuando creo equipos dentro del ámbito universitario, porque los perfiles son muy parecidos. Entonces, claro, el ingeniero tiende a ser muy analítico y al final tienes el análisis parálisis, que se llama, ¿no? Que es al final no acabas concluyendo nada. Yo para concluir esa pregunta que me has hecho, yo diría que, por ejemplo, yo también he hecho contratación, ¿vale? Sí. Y cuando buscas a alguien que haga un papel de ingeniería, y ahí también pongo en contexto un poco de lo que ha dicho Juan, de la parte emocional. Es decir, yo cuando quiero a alguien en mi equipo, por ejemplo, o para otro equipo, no hace falta que sea el mío, busco mucho la inteligencia emocional. ¿Por qué? ¿Por qué busco mucho la inteligencia emocional? Porque si yo quiero una habilidad técnica pura, yo no busco un ingeniero. Un ingeniero es aquel que mueve la empresa. Que ayuda a una dirección general o a una presidencia a mover el camino, a buscar un ideal. Es un negociador, es un ideador, es un creador, no es un calculista, ¿vale? Entonces, si yo busco un ingeniero, no busco un calculista. Si yo busco un calculista, no busco un ingeniero. Me voy a un módulo y contrato a alguien. O un matemático o algo más específico. Entiendo. A ver, cambiando un poco de tema. Habéis coincidido los dos en el tema de la formación continuada. ¿Creéis que lo podemos aplicar a cualquier ámbito? ¿Este valor nos va a acompañar durante el resto de la vida a partir de ahora? Yo creo que sí. Lo que sí que es verdad que hay ámbitos, ¿no? O áreas en las que quizá no es tan imprescindible estar continuamente, digamos que sea tan día a día, ¿no?
Tan constante. ¿Perdona? Tan constante. Tan constante, eso, no me salía. Pero, por ejemplo, si miras en el ámbito de la abogacía, pues las leyes se van modificando, siempre están saliendo nuevos reales decretos, nuevas moratorias, entonces hay que estar día a día. Si miras a un financiero, lo mismo, los impuestos cambian, las regulaciones cambian, muchas cosas cambian, entonces hay que estar siempre en esa rueda, ¿no? Y en otros ámbitos que quizá no es tan constante la necesidad, siempre se puede ir avanzando, siempre se puede ir formando uno para mejorar y para no salir un poco de esta zona de confort o no estancarse, ¿no? Porque a veces, como bien decía Roberto, yo, por ejemplo, si trabajo en una empresa de, no sé, de cocinero y soy cocinero en un restaurante. Parece que si mi equipo siempre hacemos los mismos platos y siempre hacemos lo mismo y no nos formamos y no miramos fuera, pues llega un momento que la gente deja de venir y no sabemos el por qué, porque ni siquiera hemos estado pendientes de por qué no viene la gente, ¿no? Y claro, si sales un poco de ese restaurante, te das cuenta de que pues, los gustos están cambiando, las tendencias están cambiando. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema de los veganos y tal, ¿no? Pues quizá es una tendencia pues que hay que, si no cambiar el menú, poner algún plato, ¿no? Para la gente que va por esa vía. Entonces, considero que sí, que en todos los sitios con más o menos constancia hay que estar siempre formándose y ya por uno mismo yo creo que me parece que hay estudios que demuestran que esto previene bastante el Alzheimer y enfermedades degenerativas del cerebro, ¿no? Que si estás siempre aprendiendo algo, haces que estés mejor. Claro. Entonces, yo he tenido la suerte de que para mí, pues, fue como el que tiene hambre, pues me entró ganas de aprender, ¿no? Y esto es algo que ya no ha parado y Muy bien. saliendo de las vías habituales, digo. Claro. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Sabrina Barrios que nos dice, Juan y Roberto, porque estamos en una mesa redonda, ¿qué importancia pensáis que tienen los idiomas en los equipos internacionales? Que antes habéis mencionado la versatilidad de habilidades, pues ahora la versatilidad de idiomas. ¿Cómo sopesáis su importancia? Yo creo que tiene más peso de lo que parece, porque cada vez vivimos en un entorno más globalizado, más internacional. Y yo, por ejemplo, no era un requisito indispensable en la empresa en la que estoy, pero sí que, bueno, tenía que tener un conocimiento mínimo para poder utilizar, aunque sea una herramienta de traducción, ¿no? Y poder comunicarme con la empresa matriz. Y realmente en mi día a día veo que es una carencia que tengo que suplir cuanto antes, porque parece que no, pero es lo normal. Comunicarse, el idioma te facilita la comunicación y hay que comunicarse. O sea, no puedes tratar de estar en una isla desierta y hablar solo con los árboles que tienes ahí, ¿no? Entonces, súper importante y a quien no lo tenga ya por la mano, que se ponga las pilas con eso. Porque aunque solo sea el inglés, ¿no? Hay que tenerlo controlado. Sí. Yo añadiría algo más. Evidentemente es fundamental porque los equipos multidisciplinares de muchas áreas del mundo y más con la globalización actual de la empresa es un requisito que no se puede obviar. O sea, es absolutamente imprescindible. Pero yo añadiría algo más. Es decir, si, por ejemplo, se habla un idioma común como el inglés, ya no es suficiente con eso. O sea, el conocimiento cultural y el conocimiento de cómo se mueve en la toma de decisiones o cómo puedes incentivar a alguien o ofenderle es muy importante. O sea, no es lo mismo. Es decir, como ejemplo práctico te puedo poner con mi experiencia el contrapunto, por ejemplo, de negociar con alguien pues del mundo árabe o con alguien del mundo oriental, ¿vale? Las maneras de hacer son absolutamente diferentes. Si tú empiezas a hablar de dinero directamente con alguien del mundo árabe, pues no entras en su círculo de confianza. Y si no entras en su círculo de confianza y entras en su familia directamente, claro, y no puedes hacer negocio, ¿vale? Claro. Y con alguien del mundo oriental, me refiero asiático, chino básicamente y coreano del sur, bueno, más chino que coreano del sur,
Si no hablas de dinero desde el segundo uno, no hay trato. O sea, no hay negociación, porque ya ven que no hay negocio, ¿vale? Y lo mismo a la hora de incentivar a alguien a hacer algo bien hecho. Hay culturas donde es necesario una supervisión permanente y hay culturas donde la delegación 100% desde el minuto uno es fundamental para obtener creatividad del equipo, ¿vale? Ahí es importante. Roberto, para terminar, una última pregunta en un último minuto. Nos ha quedado en la cesta preguntarte ¿por qué decidiste ser profesor? Esto me va bien que me hagas esta pregunta porque además conecta con todo lo que hemos dicho antes. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Es muy sencillo. Es decir, si yo quiero crecer como ingeniero y quiero hacer que otros crezcan como ingenieros, no se puede obviar la calle, no se puede obviar la realidad. Claro. Y una cosa enriquece a la otra. Si yo quiero hablar con autoridad de cosas, tengo que haberlas vivido. Y si quiero poner ideas frescas, tengo que encontrarlas en gente que entra en el mundo de la ingeniería. Mentes no sobadas por la experiencia. Entonces, yo me enriquezco de mis alumnos y mis alumnos de mí. A través de mi experiencia y yo con su mente creativa y nueva. ¿Vale? Porque uno con la edad también se va un poquito oxidando, ¿no? Y al final esa conexión yo creo que es fundamental. Es fundamental, ¿no? Es una manera de continuar viendo las necesidades tanto de formación como de praxis, digamos así. Tenemos, claro. No, sí, tienes totalmente razón, Roberto. Tenemos una última pregunta de Sabrina Barrios para Juan, para cerrar ya la mesa redonda. ¿Crees que tu formación te permite trabajar correctamente con todos los departamentos técnicos de tu empresa? Te ha ligado un poco antes de lo que hemos hablado de ingeniero informático que podría llegar al mismo sitio donde has llegado tú. Un minuto. Rotundamente sí. Es un poco, va en la línea de lo que había comentado. La ingeniería de organización en concreto te da un abanico muy amplio de posibilidades, ¿no? Y hace que pueda relacionarme tanto con un departamento comercial como con un departamento técnico, como con un departamento externo o un proveedor o un cliente. Y es una cosa pues que valoro muchísimo de la ingeniería que he cursado y que se la recomiendo a cualquiera que le guste un poco la ingeniería, ¿no? La ingeniería de organización es muy chula por estas cosas, ¿no? Porque te da una visión integral de todo. Sí que es verdad que tener digamos, todo el abanico también te limita un poco en la especialidad, ¿no? De decir, pues hay ciertas áreas, ciertos campos que los he reforzado yo por mi parte porque he sentido que me gustaban o que los necesitaba. Claro, y de ahí, pero bueno, que el punto de partida es inmejorable porque puedes verlo todo y puedes comunicarte en casi cualquier ámbito. Y luego es eso, si sientes que tienes alguna carencia o alguna motivación por destacar o despuntar en alguna parte, pues siempre hay otra formación complementaria que puedes seguir, ¿no? Y luego, aparte, no he comentado el tema del máster y tal. Yo no he hecho máster y en mi empresa ya me están proponiendo que de aquí a unos meses pues empezar a plantearme hacer un máster. No hice máster al salir de la carrera como muchos de mis compañeros porque actualmente el itinerario estándar es hago una carrera y hago un máster. Sí. Realmente yo creo que no es necesario hacerlo así. Para mí, como lo concibo yo, es hago una carrera, empiezo a trabajar y cuando veo sobre lo que me quiero especializar o sobre lo que necesito especializarme, hago un máster. Claro. Y lo puedo extrapolar también al siguiente paso, ¿no? Cuando soy especialista en lo que hago, si necesito más formación, por A o por B, me doctoro, ¿no? Para poder investigar y poder pasar a otro nivel más elevado, ¿no? Entonces, de momento no he hecho esta formación y ya me estoy planteando a ver, pero quiero poder ponerlo en práctica. Es también un poco lo que he comentado. No quiero hacer un máster de... Cada cosa a su tiempo. De dirección cuando haga falta. Estratégica, cuando, por ejemplo, estoy haciendo inteligencia de datos, ¿no? O business intelligence, ¿no? Muchas gracias, Juan.
No hay de qué. Está, Gracias a vosotros. está muy bien. Vuestras reflexiones creo que han calado muy profundo. Muchas gracias a los dos y a ti, Victoria. Y vamos al descanso porque ya a las 11 empezamos la siguiente ronda. Muchas gracias. Muy bien. Hasta ahora.